Y esta lección de Hebreos es una exhortación. Es interesante lo que Pablo nos está enseñando en esta lección, donde vamos a aprender qué es lo que nos quiere decir aquí en Hebreos. Y sabemos que Él es el que nos habla a través de su palabra, y debemos de estar atentos. Aquí Dios les dejó un encomendado a nuestros primeros padres, que es Adán y Eva. Y ellos, sabemos lo que sucedió en el Edén. Fueron expulsados del Edén. Y el que tomó posesión fue el enemigo de Dios. Y aquí sabemos claramente de que Jesús tenía que volver para poder quitarle ese poder al enemigo, para poder recobrar otra vez el reino. Y vamos a hacer una oración antes de abrir su palabra. Vamos a inclinar el rostro para hacer la oración y poder pedir la presencia del Espíritu para que nos ayude y nos instruya en el conocimiento de su palabra. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos gracias este sábado. Primeramente, Padre, porque nos has traído este lugar para alabarte y glorificarte y estar cerca de ti, Padre, como siempre tú lo haces con nosotros, que siempre te acercas para poder hablarnos, Padre. Te pedimos tu presencia de tu Santo Espíritu y te pedimos que permanezcas con nosotros ahora y siempre. Y te lo pedimos que este día tomes control de todos nosotros y que tú nos dirijas. Y te pedimos por todo este día que necesitamos y que nos guíes en espíritu y en verdad, porque te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así es de que, hermano, yo los invito, vamos a abrir la palabra de Dios en vamos a abrir en Juan 12:31. Juan 12:31. Dice en Juan 12:31. Abran sus Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 31. Dice aquí, y a todos los que nos están viendo por internet, por medio de estas redes, que también ustedes, hermanos, nos acompañen en la lectura de la Biblia. Y dice el capítulo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y vamos a leer el capítulo 14:30. 14:30. Dice el 14:30, dice aquí, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Así es de que aquí Jesús está hablando precisamente estas palabras. Y vamos a ir al capítulo 16:11. Dice, el juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que nosotros tenemos la seguridad de que Jesucristo venció ya al enemigo. Pero el enemigo nunca se va a dar por vencido. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito de pelear hasta el último momento, porque él cree que todavía puede. Pero sabemos que Jesús, cuando él venció en la cruz al enemigo, él ascendió al cielo y el príncipe de este fue echado. Y claramente dice en Apocalipsis, como nos dice que anda como qué, como león rugiente buscando a quien devorar, porque le queda poco tiempo. Así es de que nosotros aquí en Hebreos vamos a estudiar precisamente esos versículos para poder nosotros estar preparados para cuando Jesús regrese. Así de que vamos a ir a Hebreos 1, Hebreos 1, Hebreos 1 y el versículo, Hebreos 1 y el versículo 4 y 5. Dice aquí en Hebreos, si alguien lo tiene por ahí, pastor, le puede pasar el micrófono también para que participen. Con el otro micrófono puede pasárselo al Hebreos 1, vamos a leer el 4 y el 5. Aquí estamos en Hebreos. Dice el 4, dice, hecho tanto superior a los ángeles,
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez será a él el Padre, y él me será a mí mi hijo. Aquí Dios otra vez lo llama su hijo. Así es de que nosotros tenemos que estar confiados en quién, en el Hijo de Dios. Y dice el 6, y otra vez, dice 1:6, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que cuando Jesús fue entronizado al cielo, aquí todos los ángeles le dijo el Padre, adórenle, todos. Quiere decir que Él tomó control de todo lo que se había perdido. Y vamos a seguir aquí en el capítulo Hebreos 1:13. Dice en Hebreos 1:13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí se cumple la promesa. Y Dios, aquí en Hebreos, hay promesas poderosas. Dios ha cumplido todas sus promesas y aquí Pablo nos está explicando y nos está enseñando de que nosotros tenemos que aferrarnos a esas promesas. Así que nosotros tenemos una gran esperanza porque Jesús, nuestro Señor, que es lo que nos está hablando a través de Hebreos, el apóstol Pablo nos está diciendo que nos aferremos. ¿A quién nos vamos a aferrar? Nos vamos a aferrar al que ya venció, al que está sentado ante su Padre, al que Él tiene el control, dice que del cielo y la tierra. O sea, confiemos en sus promesas y en su amor. Algo de aquí, sí, pastor. Usted dice en quién debemos de nosotros de confiar. En el versículo 3 de Hebreos 1, dice, y esto lo vimos el sábado pasado, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien nos sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. O sea, confiar es confiar plenamente en su palabra. Confiar es plenamente en lo que dice a cada uno de nosotros. Confiar plenamente es de que Él nos habla a nuestros corazones porque Él es nuestro Dios, nuestro Redentor. Así es de que nosotros aquí tenemos que aferrarnos porque en realidad el juicio, precisamente Jesús es el que va a tener el control. Así es de que si alguien quiere participar en leer, vamos a pasar a 2 de Samuel 7:9. Si alguien tiene por ahí que quiera leerlo para que nos ayude. 2 de Samuel 7:9. 2 de Samuel 7:9. Así es de que si alguien tiene por ahí que quiera ayudarnos a leer la lectura esta. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido todos tus enemigos, destruido. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Amén. Así es y el 14, pastor. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Amén. Y el 13, pastor. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí, qué promesa tan grande, en verdad, que Él afirmará para siempre. O sea, Él iba a tomar control y va a ser para siempre. Y gloria a Dios porque sabemos que Él venció y que Él triunfó y que Él está en control de todo lo que está sucediendo alrededor de la tierra. O sea que el cielo está muy preocupado e interesado en la salvación de las almas de aquí de la tierra. Dicen que el cielo le ha costado mucho para el rescate de las almas. Dios ya hizo todo. Ofreció a su Hijo,
su Hijo venció y ahora nosotros tenemos que aferrarnos a ese poder y a esa victoria y a ese sacrificio que Dios que Dios nos ofrece. Porque Dios nos ofrece la salvación. Y la salvación todo el tiempo ha sido por medio de la gracia. Pero sabemos que Él ya hizo todo lo que tenía para poder rescatarnos. Así es de que vamos a leer Hebreos 12, Hebreos 7:12. Si alguien lo tiene, pastor, si lo tiene por ahí, Hebreos 7:12. Hebreos, si alguien lo tiene por ahí, puede ayudar. La palabra de Dios dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí, esta promesa que Dios nos hace en el 7:12, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Aquí, ¿qué se refiere? Aquí vamos a leer el versículo, ¿qué dice Hebreos 1:4? Aquí es una promesa que se le hizo al rey David, y esa promesa aquí en el 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio en la ley. ¿En dónde iban a cambiar la ley? Dice que el primer pacto, la ley, la puso ¿dónde? En tablas. Y ahora, ¿qué es lo que quería Dios hacer ese cambio? Y aquí lo vamos a leer un poquito más adelante. Dice que su ley quería ponerla ¿dónde? En su mente y en el corazón. Entonces, ese cambio es ¿para qué? Porque el pueblo de aquel tiempo, ¿qué hizo? O sea, la ley la guardaban, pero sin el dueño de la ley, sin el carácter de Dios. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Dios. Ahora Dios, el nuevo pacto, ¿cómo lo hizo? Cambió más la ley del lugar. La puso en su mente y en su corazón para que nosotros reflejemos y estemos atentos a lo que Él quiere instruirnos y que permanezcamos en su carácter y que nosotros reflejemos su carácter. Así es de que nosotros tenemos que estar en este nuevo pacto, como Dios nos quiere enseñar que nosotros tenemos que vivir una vida ¿qué? Santa. Por eso dice que aquí el sacerdote, nosotros también somos sacerdotes. Él nos ha escogido para ser sacerdotes. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? ¿Qué es lo que hace un sacerdote, hermanas, hermanos? ¿Qué es lo que hace? Viene a servir, viene a ofrecer, viene a adorar, viene a... Gloria a Dios. Sí, aquí la hermana dice que viene, un sacerdote viene a adorar, viene esto, pero aquí la palabra de Dios dice que tiene que estar instruido en su palabra, que tiene que conocer la ley, que tiene que conocer los estatutos, que tiene que ser un ejemplo para el pueblo. Y Dios, eso es lo que quiere hacer con nosotros. Nosotros estamos reflejando su carácter, estamos haciendo su voluntad. Nosotros tenemos que reflejar su carácter y hacer su voluntad. Por eso es necesario, nosotros tenemos que permanecer en su palabra. Así es de que dice en Hebreos 1:8, Hebreos 1:8, dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí claramente dice que Él es el que está ya sentado en el trono. Él tiene todo el control y nosotros tenemos que aferrarnos a este sacrificio que hizo Jesús para nuestra salvación. Así que el cielo está interesado en que nosotros todos estemos atentos y Él quiere que seamos salvos. A través de su palabra nos está hablando cada día. Nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración y Él nos habla, nosotros preguntamos y Él nos contesta a través de su palabra. Así es de que debemos nosotros de seguir siempre caminando con Él, agarrado la mano y no soltarnos. Porque el enemigo está trabajando fuertemente. Porque Él no va a desistir. Aunque Él está vencido, Él está haciendo todo lo posible. ¿Cuántas personas no mueren cada día? ¿Cuántos están pereciendo? Dice, las mies no maduras están muriendo. Porque no se terminaron de preparar. Anoche tuvimos una pequeña reflexión con el pastor para recibir el sábado
Y me gustó mucho esa reflexión donde el evangelio que se está predicando en todos los lugares. Dice que este evangelio será predicado todo el mundo, a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tenemos que nosotros siempre predicar el evangelio. Por eso un sacerdote también tenía que predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene un mensaje poderoso, que es el mensaje final, el mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje es un mensaje de amor, que Dios está preocupado porque no va a haber otro mensaje. Estamos en un punto donde estamos viviendo las profecías, los eventos finales. Debemos nosotros declamar fuertemente al mundo de lo que se avecina y de lo que va a suceder pronto, que es ese mensaje. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 6 y 7? Adorar a aquel que hizo ¿qué? El cielo, la tierra y el mar, y todas las fuentes de las aguas. Y a gran voz. ¿Por qué? Porque ha llegado el juicio. Entonces nosotros tenemos que proclamar ese mensaje tan importante. Así es. Y el tercer ángel ¿qué dice el tercer ángel? Ha caído Babilonia. Esta Babilonia es la que ha hecho beber del vino su fornicación, o sea, las falsas doctrinas, la adoración que no es de Dios. Nosotros tenemos que a 4 vientos, si el enemigo está trabajando fuertemente, nosotros también tenemos que gritarlo a 4 vientos, de que este es el último mensaje y tenemos que nosotros proclamarlo. Así es de que la lección no marca estos versículos, pero es importante porque estamos nosotros predicando, y tenemos que predicar el evangelio con poder, porque así es como Dios quiere que nosotros llevemos el mensaje a los que tanto están necesitando en este tiempo. Así es de que, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran agregar, pastor? Así es de que vamos a seguir la lección de la escuela sabática, el repaso, porque yo creo que todos los que están aquí han de haber estudiado la lección. Así es de que nosotros tenemos que, vámonos a Éxodo 4:22. Jesús es nuestro mediador. Éxodo 4:22, si lo tienen por ahí lo pueden leer, si lo tienen. Éxodo 4:22. Así es de que si lo tienen por ahí, alguien si quiere leerlo, pueden ayudarnos para ir Entonces le dirás, deja ir al pueblo. Entonces le dirás al faraón, así dice Yahweh de Israel. ¿Es el 4:22? Mi hijo, Ok. 4:22. Está bien. Mi hijo, Así es. primogénito. Aquí dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, así Israel es mi hijo y mi primogénito. Aquí Dios dice que su pueblo lo llamará su hijo. Israel es hijo de Jehová, de Dios. Y aquí lo está proclamando, es una promesa que les hizo. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios cumple su pacto, su prometido, pero el pueblo de Dios se apartó. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en este tiempo? Nosotros tenemos que permanecer en ese pacto, en esa promesa que Él nos ofrece. Nosotros debemos de aceptarla y agarrarla y permanecer. Sí, hermana. Lo lindo es que no se perdió la cosecha. No. Porque vino nuestro Salvador. Nosotros somos ese fruto. Amén. De Israel que caminó en el desierto, Así es. de esa simiente que se le dio a Abraham desde Amén. el principio. Entonces nosotros somos esa simiente que todavía estamos aquí y estamos para proclamar las buenas nuevas. Amén. De que viene Gloria nuestro a Dios. Salvador por segunda vez. Amén. Pero ya no como un bebé, No. sino como un rey de reyes. Amén. Entonces nosotros tenemos esa promesa y tenemos que estar felices. Gloria a Dios. Felices porque somos esa semilla. Amén. Que no se perdió.
Aquí en Deuteronomio 12:13, vayamos a Deuteronomio, vamos a leer 12:10 y luego nos vamos a ir al 12:13 y 14. Deuteronomio 12:10 y dice en Deuteronomio 12:10, dice, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Aquí Dios les hace esta promesa y en el 13 dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogió en una de tus tribus, ahí ofrecerás tu holocausto y ahí harás todo lo que yo te mandase. Dios mandó que le ofrecieran en su santuario, que no se apartaran porque había muchos pueblos ahí que se estaban contaminando con otros falsos dioses. ¿Y qué quería Dios? Que le ofrecieran en su santuario, en su lugar que Él les había indicado. Así es de que nosotros también tenemos que ofrecerle siempre adoración donde Él nos pide que le ofrezcamos. Así es de que nosotros tenemos que seguir en este lugar y permanecer con Él. Siempre Él nos enseña que debemos seguirlo. Por eso Jesús ya vino y cumplió. No perdamos de vista y permanezcamos en su palabra. Porque habrá dos clases de grupos. Los que siguen la palabra de Dios y los que siguen a palabra de hombre. Y estamos viendo cómo el mundo está siendo engañado. ¿Cuánta gente hay en el lado de la oposición de Dios? Dice que es la mayoría. Dice que nunca ha estado la mayoría en las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahorita? Vemos, por donde volteemos a ver, vemos en verdad una apostasía muy, muy grande. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Así es de que, hermanos, yo los animo para que todos seamos sacerdotes, seamos fieles dirigentes y firmes en la palabra de Dios para poder reflejar el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos, ese carácter. Y dice que lo único que vamos a llevar es el carácter de Dios. Y orémosles a Dios, oremos para que Él transforme nuestra vida, transforme nuestros corazones, transforme nuestra mente y que sigamos ese ejemplo que Él nos ha dado y que Él permaneció cuando estuvo aquí en la tierra. Dice que a través de Él podemos vencer todo lo que el enemigo está haciendo. Así es que yo los animo para que sigamos permaneciendo en su palabra y sigamos aferrados a la promesa que Él nos hace. Por eso dice en Hebreos 11, todos los que estuvieron esperando esa promesa están descansando porque por fe se aferraron y creyeron en su palabra. Y ellos están esperando esa promesa de la vida eterna y la tierra nueva que Él nos ofrece. Y gloria a Dios. Algo que quieran añadir hasta aquí, pastor, hermanos, algo que quieran agregar para seguir en la lección. Sí, hermana. Que no se nos olvide que nuestro cuerpo es el templo. Y es el que nos va a ayudar, o sea, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, sí, es el que nos va a ayudar a alcanzar eso que el Padre siempre ha dicho. Yo quiero que como yo soy santo, ustedes también sean Amén. santos. Entonces yo tengo que procurar que mi templo esté limpio. Amén. Todos los días, no una vez, todos los días. Amén. Mientras yo esté Gloria a caminando en esta tierra, yo tengo que pedirle que me ayude a mantener este templo limpio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a 2 de Samuel 7:12 al 14. 2 de Samuel 7:12 al 14. Los animo para que abran su palabra también ahí en 2 de Samuel 7,
12 al 14. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duremos con tus... dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí mi hijo. Y así él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Qué bonita, qué promesas que nos hace Dios a través del rey David. Así es de que nosotros nos aferremos. Dice en el 7:11, y desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber, él te hará casa. Aquí Dios nunca fue de acuerdo que ellos escogieran reyes ni jueces, pero ellos lo que querían es ser como los demás pueblos, que tenían reyes, que tenían jueces, y querían ser del montón, cuando Dios quería tener un pueblo escogido para poder llevar un mensaje que fueran ellos un ejemplo a toda la tierra. Pero sabemos qué fue lo que pasó. Así es de que nosotros tenemos que también esto que nos sirva de experiencia, porque nosotros estamos vivos, tenemos todavía la oportunidad de la salvación. Así es de que no debemos nosotros de apartarnos para seguir a otros dioses o seguir haciendo nuestra voluntad. Yo sé que no es fácil dejar las cosas del mundo. Venimos inclinados a hacer el mal o pecar. Pero el pecado dice la palabra que es una decisión que cada quien toma. Y esa decisión es la que nos hace que nos apartemos de Dios, si decidimos seguir pecando o si decidimos apartarnos de las cosas del mundo y seguir proclamando el mensaje. Así es de que la palabra es clara y la palabra nos exhorta a que nosotros sigamos y permanezcamos en su palabra. Así, sí, pastor, ¿algo que quiera añadir? Ahí dice en segunda de Samuel 7:12, creo que es el 7:12, donde dice, y él establecerá su trono. ¿Qué importancia tiene el trono de Dios? O sea, ¿por qué iba a establecer el trono? Vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. ¿Por qué dijo que iba a establecer su trono? Aquí nos lo dice la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Sino uno que fue tentado en todo, amén, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene lo importante. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, amén, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué estableció su trono? Para que nosotros estemos y vayamos a su propio trono, confiados, para recibir sus promesas. Gracias a Dios por esas promesas tan grandes. Y mire lo que hizo el pueblo. Vamos a leer ahora Primera de Samuel 8, 7 y 8. Primera de Samuel 7 y 8. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hace también
contigo. ¿Qué es lo que el pueblo hizo? Se apartó de Dios y lo rechazaron. Ellos pidieron reyes y jueces. Y él quería ser, ¿qué? Su rey. Y él vino y es rey de reyes. Vino y él ahora, ese rey que él quería gobernar, ese rey que él quería guiar a su pueblo, pero el pueblo siempre se apartó de sus caminos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? ¿Cómo vemos al mundo de este tiempo? ¿Qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor? ¿Estamos proclamando el mensaje? ¿Estamos siendo sacerdotes y somos un ejemplo para los demás? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Estamos proclamando el mensaje verdadero? ¿Estamos guiando al pueblo de Dios? Yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque aquí vemos lo que hizo. Él quería guiarlos, él quería ser el rey de ellos. Y el pueblo lo rechazó. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en este momento? ¿Alguien que tenga alguna respuesta a esta pregunta? Muchas veces nosotros, yo digo que ahora se predica más el mensaje que hace 40 años. Porque ahora tenemos la tecnología a nuestro favor. Amén. Y por donde quiera que si usted prende, ahí hay un predicador, hay una predicadora, hay un niño predicando, hay un anciano predicando. Yo veo que ahora hay más luz de la palabra que antes. Amén. Así Antes es. por allá se oía que allá había unos hermanitos, por allá lejos, nadie, porque no había una red de comunicación como la que tenemos hoy en día. Exactamente, ahora Entonces, sí tenemos todo al el que alcance. de verdad no quiere saber del Padre, mire, ahí se le puede abrir en el firmamento la tecnología, le van a poner drones. Mira, la gente no va a querer. Sí es. Pero con toda esta tecnología, como dice la palabra, ¿cómo vamos a despreciar esta salvación tan grande? O sea, ¿cómo vamos a despreciar la palabra con tanta tecnología? Así es. Oigan, eso es demasiado ya. Demasiado. La gente, el que quiere estar en lo malo, va a estar en lo malo. Así usted le ponga todo ahí. Mira aquí. No. Entonces ya no es cuestión de que no se hable la palabra. Es cuestión que el espíritu de esa persona está muerto. Y un muerto no puede nada, no puede hacer nada. Entonces, eso es lo que dice ahora la palabra. Que hay zombies, muertos caminando. Pero hay una palabra profética para esos muertos que están caminando. Eso está en Ezequiel, en Zacarías. ¿Podrán esos huesos secos resucitar? Tú lo sabes. Entonces se va a cumplir la palabra. Porque la tecnología va a explotar. Amén. O sea, en la cara de las personas va a explotar. Porque el mismo Padre es el que va a retumbar. Y esos oídos, si no se te reventaron, se te van a reventar. Pero la gente va a tener que doblar sus rodillas y decir, perdónanos, porque hemos pecado. Hemos sido ignorantes y hemos sido unos sordos. Pero ahorita hay mucha palabra. En donde quiera. Sí. Mucha palabra. Es cierto eso. En verdad que, como dice la hermana, o sea, se está predicando fuerte el mensaje a través de todas las redes. Vemos nuestros pastores de nuestra iglesia. Hay predicadores que están predicando fuertemente en todas partes de la tierra. Y gloria a Dios, porque eso va a apresurar la venida de nuestro Jesucristo. Y gloria a Dios, porque es lo que nosotros estamos esperando, para que ya todo esto termine y de una vez Dios que decida y que el cielo está preocupado por la salvación de cada alma y está llevando a cabo todas las cosas que están en medio para poder atender a su pueblo y poderlo redimir. Pero sabemos que, como dijo la hermana, no todos van a aceptar.
Porque Dios dice que nosotros tenemos el libre albedrío. Tenemos la libertad de escogerlo o rechazarlo. Así es de que nosotros tenemos que aferrarnos, los que busquemos la salvación, que nos ayude a permanecer con Él y que nos ayude a que no nos apartemos en ningún momento de Él. Vamos a ir a Efesios 6. Vamos a ir a Efesios 6, 11 y 12. Dice en Efesios 6, 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que nosotros aquí nos dice que nos vistamos de toda armadura. Toda es toda. Toda es toda armadura. ¿Por qué? Porque el enemigo ahorita está soltando dardos por todos lados. Y si nosotros no nos armamos de esa armadura, nosotros no vamos a poder permanecer y esperar al Mesías y a su regreso. Y Él nos indica que vistámonos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es de que la lucha es muy fuerte. Y si no tenemos esa armadura que nos ayude a que los dardos del enemigo nos hagan daño, tenemos que permanecer. ¿En qué la armadura? Aquí sabemos que la palabra de Dios es la única que nos va a sostener en esos tiempos difíciles. Yo pasé por un problema, hace poquito me pegó el COVID, estuve casi un mes que recuperándome, porque sí, estuve cerca de que o me quedaba o me iba. Y gloria a Dios porque aquí me tiene. Y gloria a Dios porque yo le dije, a mí prepárame y yo te voy a servir. Y gloria a Dios, Él es poderoso. Él es el único que es fiel, Él no miente y Él merece respeto. Y nosotros tenemos que respetar lo que nosotros también nos comprometemos con Él y tenemos que cumplir esa promesa. Porque Él es fiel, Él no cambia. Los que nosotros nos desviamos del camino de Él somos los que queremos o seguimos lo que ofrece el mundo o seguimos lo que Él nos ofrece, que es la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios, porque aquí dice que la guerra no es contra carne y sangre, sino contra los demonios que andan sueltos en todo y sabemos que tenemos que estar vestidos ¿de qué? De toda armadura. Toda armadura es toda, porque el enemigo está aventando los dardos y vemos cómo están pereciendo, cómo están muriendo a nivel mundial la cantidad de gente por lo que está sucediendo en estos momentos. El pueblo de afuera sabe que tenemos esta promesa. El pueblo de Dios sabe que nosotros tenemos que predicar esto. Y hay muchos otros denominaciones que ellos dicen que Dios es amor, que Dios es esto. Sí, pero también Dios es un Dios de orden, es un Dios que hace un pacto, pero también Él quiere que nosotros permanezcamos en ese pacto, pero nosotros decidimos. Y vemos que Él dice que toda la tierra se maravillará en pos de ¿quién? De la bestia. Y vemos cómo está el mundo en pos de la bestia. Se dice que se maravillarán. Y vemos cómo el mundo está maravillado. Porque ellos no tienen la promesa que nosotros nos aferramos. Ellos creen otro evangelio que no es el evangelio de Dios. Así es de que yo los animo a que sigan preparándose y sigan estudiando la palabra de Dios, porque cada día tenemos luchas, tenemos conflictos, tenemos muchas cosas que realmente debemos de dejar si queremos permanecer en su palabra. Así es de que aquí Efesios nos enseña de que tenemos que estar vestidos ¿de quién? De toda armadura. Así es de que el pueblo rechazó
a Dios, y creo que nosotros también tenemos que permanecer en su palabra. Debemos de seguir todo lo que Él nos manda para que veamos. Si alguien quiere, por favor, leer Malaquías 2:7. Malaquías 2:7. Malaquías 2:7. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos dice aquí, pastor, este versículo? Que el sacerdote siempre guardará la palabra de Dios, Uh-huh. y la ley para ser mensajero de Jehová. Uh-huh. Así es de que nosotros tenemos que permanecer en su palabra y tenemos que confiar en Él. Aquí Dios dice que nosotros, la ley, vamos a ir a Hebreos 5 del 1 al 4. Hebreos 5 del 1 al 4. Aquí nos dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Dice el 3, y por causa de ella debe ofrecerse por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y el 4 dice, a nadie tome para sí esta honra, sino que el que sea llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así de que nosotros tenemos que ser sacerdotes y tenemos que hacer lo que Dios nos está mandando que nosotros hagamos en el transcurso de esta. Así es de que nosotros tenemos que ser sacerdotes y ser ejemplo para los demás. Y Hebreos 8 del 1 al 10 dice lo del nuevo pacto y lo del viejo pacto. Y ya lo explicamos al principio, que Dios lo que hizo es de que el viejo pacto era su ley que estaba en tablas, y el nuevo pacto que las puso en el corazón. Y el nuevo pacto, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió en la cruz y cumplió ese pacto, y Él es nuestro Salvador. Y gloria a Dios, porque Él es el que nos ofrece. Dice que somos salvos por gracia, pero Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Nosotros ahora tenemos que aferrarnos a sus promesas. Vamos a ir a Hebreos 8:8. Aquí donde estamos, Hebreos 8:8 al 12. Dice Hebreos 8:8. Dice, porque reprendiéndolo, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, el que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres el día que lo tomó de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Y el 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente y ellos sobre su corazón las escribiréis, y seréis a ellos por Dios y ellos me seréis a mí por pueblo. Gloria a Dios, hermanos. Dios cumple sus promesas y nosotros tenemos que permanecer en su palabra. Y gloria a Dios, porque estos textos son poderosos. Les digo que el libro de Hebreos es un libro que Pablo escribe que nos aferremos a las promesas de Dios. Aquí hay muchas promesas y Dios cumple, y nosotros tenemos que permanecer ahí con Él. No nos desviemos, no nos salgamos a otro lado. Prediquemos el Evangelio, somos sacerdotes. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos predicando las buenas nuevas de salvación? Así es de que nosotros nos aferremos, porque en verdad que lo que nos espera de aquí para adelante son cosas que vienen fuertes.
Sé que yo los animo, este fue un repaso de la lección y yo los animo a que sigan estudiando. Vamos a seguir estudiando la lección en los próximos días. Sabemos que vamos en la segunda y esperemos que repasen la lección y que el próximo sábado demos un repaso y que todos participemos, porque es una clase para todos, hermanos. No nos quedemos callados, abrimos la Biblia, ayudemos con los textos que nos ayudan a todos para poder seguir en este caminar en los caminos de nuestro Dios. Vamos a inclinar el rostro para cerrar la lección y gracias porque esta lección nos va a servir para estos tiempos y aferremos a nuestro Dios. Padre Todopoderoso, te damos gracias esta mañana por este repaso de esta lección. Te damos gracias porque te manifiestas en cada uno de los que estamos aquí. Y te pedimos por todos los que están viendo en internet, Padre, que también tengas misericordia, amor, y que tengan también ellos el conocimiento de tu palabra para permanecer para cuando tú vengas, Padre. Gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros y te pedimos que permanezcas todo este día y siempre para que dirijas todo el servicio, Padre, que se va a llevar a cabo y que sintamos siempre que tu Espíritu Santo nos guía y nos enseña para permanecer contigo. Te lo pedimos y te lo rogamos en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.